respetables hermanos, respetables hermanas, y también muy buenas tardes a nuestros amigos que gentilmente nos honran con su presencia. Gracias a Dios doy porque Él nos permite presentar otro mensaje de la palabra de nuestro Dios, y también doy gracias a todos los hermanos y hermanas de todo el continente americano que se conectan en el estudio que regularmente doy todos los lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, en Mensaje para Salvación y en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Hoy nos honra con su presencia nuestra hermana Margarita Castañeda. Damos gracias a Dios por estar con nosotros. Ella ha estado presentando el mensaje a las hermanas en la región de Cojutepeque, específicamente en un pueblo que se llama San Ramón. Y San Ramón, sí. Gracias a Dios, hermana, que el Señor le permitió hacer la obra aquí en este lugar. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y después les doy las indicaciones del mensaje que ahora voy a presentar. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites otra vez, por los ya más de 2 años, presentar este mensaje. Gracias, Señor, porque tu bondad es tan grande, y permite pues que a través de estos medios el mensaje de Dios, el mensaje tuyo, se difunda, que tú seas honrado y que todos quienes escuchan sean muy edificados. A mí ayúdame a través del Espíritu Santo a que pueda presentar un mensaje sencillo, un mensaje claro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Ya en este día voy a presentar la lección número 37. Y estamos en la sección que corresponde a la grandeza de Cristo. Ahora vamos a ver la parte sexta. Les repito, lección número 37, la grandeza de Cristo, parte sexta. Yo les recuerdo que cada tema o subtema lo divido en varias partes, y esta sería la sexta lección. Lo último que estuvimos estudiando es que Él es el principio, es Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, de Colosenses 1:18. Recuerden, hermanos, que todavía estamos en el capítulo 1 y a lo mejor habrán unas 10 o 15 lecciones más sobre este capítulo 1. Por eso les he dicho de que este estudio es un estudio largo, gracias a Dios. Si el Señor me da vida, si el Señor me da las facultades, pues quiero tener la dicha de completar este estudio. Bueno, lo último que estaba diciendo, que cuando se dio la resurrección del Señor Jesucristo, no había sido la primera resurrección, pero claro, la resurrección del Señor Jesucristo fue una resurrección algo única y algo muy, muy especial. Tenemos el caso también de que al hijo de una viuda que vivía en Naín, y vamos a ver esta historia en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 15. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín,
e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Les recuerdo también que si ustedes tienen sus peticiones de alguna necesidad, por favor nos las hacen llegar. Tenemos el caso también de la resurrección de Lázaro en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 43 al 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Todos estos casos de resurrección son situaciones especiales, porque uno se pregunta: ¿qué fue de la vida de Lázaro posteriormente? Bueno, si el Señor le había resucitado, pues evidentemente que él siguió una vida normal, como lo había tenido anteriormente. Estos fueron resucitados antes que Jesús fuera resucitado. Si bien Jesús no fue el primero en ser resucitado, él es sumamente prominente. En este sentido, él es el primogénito, porque de eso estamos hablando, el primogénito de todos los que fueron resucitados de entre los muertos. Él fue resucitado como el primero que fue levantado para, fíjense bien la diferencia, para no morir más. ¿Ve? Dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 22 al 23, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que por medio de su resurrección, Él abrió el camino para que los demás sigan. Por eso dice Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Esa es la realidad. Entonces, en lugar de dar a entender que Jesús fue el primero en ser resucitado cronológicamente, lo que Pablo estaba recalcando era la preeminencia de Jesús, porque eso es lo que hay que entender de esta enseñanza del apóstol Pablo aquí en Colosenses. Por ejemplo, cuando dice la expresión de entre los muertos, insinúa que él salió de la muerte hacia su puesto de prominencia, o sea, a su condición en la cual él venía de la eternidad y que siempre ha sido eterno. El apóstol Pedro enseñó esta verdad en Pentecostés. Jesús fue levantado de la muerte para sentarse en el trono de David, dice en Hechos 2, 30 y 31. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
Entonces, cuando Él ascendió para tener señorío sobre todas las cosas, miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1, 20 al 23. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y luego en 1 Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver de todo esto? Que la condición de cabeza de la Iglesia de Jesús se basa precisamente en su preeminencia en todas las cosas por todo el universo. Él no solo reina sobre el universo, sino que también es cabeza de la Iglesia. Él ahora reina sobre toda institución del universo. Y eso, claro, que se entiende bajo la luz de la enseñanza espiritual. Claro que se entiende bajo la luz de aquellos que hemos obedecido su voluntad y que continuamos tratando por todos los medios de hacer su voluntad. Es decir, que esto se entiende desde el punto de vista de lo espiritual. Ya varias veces lo he expresado, que una persona que no anda en las cosas de Dios difícilmente puede entender estos conceptos que son muy espirituales y muy de acuerdo a quienes hacemos la voluntad de nuestro Señor. Pero paso a otro aspecto de este versículo 18, sería la parte 3, o la parte C, que entro a estudiar. ¿Cuál es esa parte? Dice, para que en todo tenga la preeminencia. El apóstol Pablo siguió diciendo de esta manera, este es el único versículo del Nuevo Testamento en que aparece la expresión tener la preeminencia. O sea, la palabra en el idioma griego es la palabra proteu. La palabra proteu, sin embargo, se usa muchas veces en su forma adjetivada, o sea, la palabra protos. Esta palabra significa primero y es la fuente del término protón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la preeminencia de Jesús no solo es innata, también se deriva por su resurrección. En vista de que Jesús es el primero y el más importante de los resucitados, Él también tiene una posición preeminente sobre todos los que serán resucitados. Y claro, esto es de acuerdo a lo que se dará en su segunda venida, por supuesto. Por su victoria sobre la muerte, Él llegó a ser precisamente la fuente de vida. Entonces, como vencedor que ha derrotado a todos los enemigos, mire lo que dice en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, Él ahora es preeminente sobre todos y no tiene rival.
Hay que entender esto. El Señor Jesucristo no tiene rival. El Señor no va, como quien dice, aparejado con alguien más, luchando, como compitiendo. No, el Señor no tiene rival en el campamento del enemigo, por decirlo así. Él puede dar victoria sobre la muerte a todos los que viven para Él. Dice aquí en 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Cuando Jesús ascendió a los cielos, Él fue puesto sobre todas las potestades terrenales y celestiales. Él tiene ahora toda potestad en los cielos y en la tierra. Miren lo que dice, y yo estoy seguro que usted lo ha leído en muchas ocasiones. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego en 1 Corintios 15, 25 al 27 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que está destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Luego miren en Filipenses 2, 10 al 11. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Luego nos pasamos a 1 Pedro 3, 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y en Apocalipsis 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, el único sobre el cual no está es el Padre. Eso es evidente. Quien puso todas las cosas bajo los pies de Él. Le recuerdo el versículo 27 de 1 Corintios 15. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y noten esto. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, el Padre. Aunque Él gobierna sobre todas las cosas, algunos enemigos todavía no han sido derrotados por Él. Y yo le explico esto. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos, específicamente los versículos 25 y 26. Porque preciso es que Él reine, noten esto, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Felizmente, cuando el Señor venga por segunda vez, puede ser dentro de un momento, puede ser mañana, pasado mañana, no lo sabemos. Los cristianos en el primer siglo esperaban el Maranata, Cristo viene, y ya han pasado 2000 años y no viene. Pero nosotros tenemos que siempre tener esa fe de que el Señor va a venir.
Y cuando Él venga y nos lleve por nuestra fidelidad a Él, ya no habrá muerte, hermanos. Ya no tendremos que preocuparnos por la muerte, porque estaremos en el cielo eternamente con Él. Ahorita nuestra lucha es, hermanos, serle fiel a Él, no caer en el pecado, no perder nuestra salvación. Esa es una realidad. ¿Ve? Pero una vez nosotros estemos en el cielo eternamente con Él, ya no, como dice Apocalipsis, no habrá más lloro, no habrá más llanto, pues no habrá nada de qué preocuparnos. Yo no voy a tener que orar por mis hermanos, por mis hermanas enfermas o enfermos, porque realmente todo eso habrá terminado. Será una vida de un gozo eterno. ¿Lo cree usted, hermano, hermana? Hay que creerlo firmemente. Mire lo que dice la primera parte del versículo 19. Ahora entramos al versículo 19. Dice, por cuanto agradó al Padre. Mire, por cuanto agradó al Padre. El apóstol Pablo habló de la plenitud que habita en Jesús por cuanto agradó al Padre. La expresión por cuanto es la palabra griega oti con H, así como la oye, que también se traduce por debido a qué. O sea, usted puede sustituir por cuanto o debido a qué. Relaciona este versículo con lo que se dijo acerca de Jesús en los versículos 16 al 18. La expresión agradó, que es la palabra griega eudokeo, o complació, es el mismo verbo que se usó cuando el Padre dijo que Él estaba complacido con Jesús en el momento del bautismo de Él, al citar la profecía de Isaías y en el momento de la transfiguración de Él. Recordemos lo que nos dice Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego en Mateo 12:18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. En Mateo también 17:5 nos dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Es el momento de la transfiguración. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces, el Padre cumplió su propósito eterno al dar a Jesús su posición exaltada. No fue que Jesús procuró que se le diera esta exaltación de parte del Padre. Miren lo que dice Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, pues en otras palabras, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, yo soy Dios y yo no voy a dejar esa condición de Dios. No, sino que la recibió amablemente del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, porque Él y el Padre tienen un solo propósito. Miren lo que dice el Evangelio de Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Muy claro, yo y el Padre uno somos. El motivo que tenía Jesús para hacer todo lo que hacía era obedecer la voluntad del Padre. En el Evangelio de Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es
que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Luego aquí mismo en el Evangelio de Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pasémonos a Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si usted puede notar, en todo esto que hemos leído del Evangelio de Juan, se ve la sujeción del Señor Jesucristo al Padre cuando en su forma humana vino a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial para que nosotros tuviéramos la salvación, hermanos y hermanas. Esa es la realidad. Dice en Hebreos 19, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Fue debido a la obediente actitud que tuvo Jesús al morir en la cruz que el Padre, dice en Filipenses 2:9, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, nosotros podemos ver, pues hermanos, esta relación tan hermosa. Yo voy a hacer la primera pausa para dedicarnos a las oraciones que quienes escriben en estos momentos o quienes nos escriben durante la semana nos piden que oremos por ellos, por ellas, y nosotros con todo gusto lo hacemos. Siempre les digo, si usted necesita de nuestras oraciones, porque nuestras oraciones deben de ser los unos para con los otros, escríbanos, que con toda confianza y libertad nosotros lo vamos a tomar muy en cuenta. Oremos. Bondadoso Dios, gracias por escuchar nuestras oraciones. Estamos muy agradecidos contigo. Oramos por nuestra hermana Evelyn de Carranza, por su salud. Por la hermana Carmen González, fracturada del fémur. Por la hermana Guadalupe Cortés, que está teniendo serios problemas de salud. Por la hermana Paula Martínez, que padece de mieloma múltiple. Por el hermano Víctor Manuel Hidalgo, por su fuerte dolor de su columna. Por nuestro hermano José Efraín Gutiérrez, que está sufriendo de COVID. Por nuestra hermana Norma Lizarde, que padece de aneurisma. Y por los siguientes hermanos y hermanas que padecen de cáncer: el hermano Ángel Pilataxi, el hermano Marco Antonio Chacón, el hermano Jorge Chalco, la hermana Laura Preciado, la hermana Dora Mendoza, por la niña Lexi de unos 5 años de Mission, Texas, por el niño también de unos 4 años, Jorgito García, por Ana María Rodríguez, por la joven Claudia Lara, miembro de la Iglesia de San Salvador. Y oramos por los siguientes hermanos que se les está aplicando diálisis: el hermano Ulises Morán, Telésforo Rodela, Mario Cruz Lara, Manuel de Jesús Azucena Morales, el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela. Y también, Señor, tomamos en cuenta los eventos a realizarse, las conferencias de mujeres en Ecuador, el encuentro iberoamericano aquí en El Salvador del 10 al 15 de octubre de este año. También oramos por todos los que han nacido del agua y del Espíritu, que se mantengan fieles en su entrega.
por todos los predicadores que se mantengan enseñando la doctrina pura, la sana doctrina de los apóstoles. Oramos por la paz de Ucrania y también estamos orando por las hermanas Esther Andrades de Argentina, por Lidia Esther Castellanos y Vanessa Castellanos de Garay, que padecen de fibromialgia. Y en agradecimiento oramos por nuestra hermana Margarita Castañeda, que vino aquí a El Salvador y que este recién pasado sábado presentó el mensaje a la hermandad allá en la región de Cojutepeque. Gracias por guardarla y que ahora nos das el privilegio de tenerla con nosotros. Oro, Señor, también por la salud de mi esposa. Oro por mi salud. Tú sabes, Señor, que a nuestros años ya avanzados el cuerpo decae con facilidad. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos ponemos todas estas peticiones a todos estos hermanos, hermanas y aún los amigos que piden nuestras oraciones. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continúo con este bello e interesante estudio. La lluvia ya ha venido, hermanos y hermanas. Espero que no vayan a haber problemas de internet. Si los hay, yo grabo siempre la lección, se graba en una cámara especial y el estudio pues se les da posteriormente en una forma completa. Bueno, continúo diciendo pues que es por medio de Jesús y también de sus hijos que el Padre puede producir así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto lo dice Filipenses 2:13. Esto no significa que Dios sea quien hace que todo suceda. Él da a cada persona el derecho a elegir. Dice en Josué 24:15, dice que especial es lo que aquí dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Del mismo modo que Jesús indicó que Él tenía libre albedrío cuando oró en el huerto de Getsemaní. Dice en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego pasemos a la segunda parte del versículo 19. En esta segunda parte dice que en Él habitase toda plenitud. Que en Él habitase toda plenitud. La voluntad o el agrado de Dios fue que en Él habitase toda plenitud. La expresión habitase es la palabra griega kato y kego, te lo repito, kato y kego, con K las dos. Es una forma del infinitivo presente cuyo significado es que esta plenitud habita continuamente. Habita continuamente. La habitación terrenal de Jesús se expresa por medio de la palabra habitó. Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una forma del tiempo aoristo que indica habitación, que ocurrió una sola vez. En otras palabras, podemos decir pues que la plenitud que habita en Jesús no es plenitud que ocurriera una sola vez, es plenitud de manera continua. Eso es lo que a nosotros, o sea, es plenitud de naturaleza continua. Es lo que a nosotros también nos debe comportar. Si nosotros ponemos la esperanza, hermanos, en un hombre, por muy bueno que sea, por muy buenos atributos y cualidades que sea, es una esperanza humana. Pero si nosotros ponemos la esperanza en Cristo Jesús, esa plenitud es de naturaleza continua. La palabra plenitud del idioma griego, que es la palabra pleroma, es empleada para hacer referencia a lo completo, tal como en Juan 1:16 nos dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y en Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Luego pasémonos a Efesios 3:19, y de conocer al amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Más adelante, en Colosenses, el apóstol Pablo retomó esta idea y recalcó cierto aspecto de la plenitud que hay en Cristo. Dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que es que en él están presentes la salvación, la resurrección, toda potestad, el poder y la manifestación del Padre. También en él existe continuamente hasta el presente la plenitud de los propósitos de Dios para la humanidad, así como la completa representación de la naturaleza del Padre. Lo que voy a decir a continuación es muy interesante, hermanos y hermanas. Es en Jesús en quien se realiza el propósito divino del Padre. Jesús es el único creador, el único Señor, el único Maestro, el único dador de ley y salvador que tiene la humanidad. En relación con todo lo que ha sido creado, Jesús es el todo en todo. Es en él en quien se cumplen todos los propósitos de Dios relacionados con la creación. Fue por medio del padecimiento que él experimentó en la cruz, que fue hecho perfecto y cabal como Salvador de la humanidad. Miren lo que dice Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Además de todo lo anterior, en él habitan la plenitud del poder de Dios y la naturaleza divina de la deidad, y habitan de forma completa, sin dilución, manifestándose plenamente. Jesús, hermanos y hermanas, no carece de atributo alguno. No tenemos que pensar a Jesús
le hace falta esto, a Jesús le hace falta lo otro. No, Jesús es completo, es integral, es total, pues. En el hecho de que Él llena toda la necesidad de los habitantes de la tierra, se pone de manifiesto que Dios ha hecho habitar en Él toda plenitud. Los colosenses no tenían necesidad de volverse a nadie que no fuera Jesús. Lo mismo se puede decir de la gente hoy en día, de la gente de hoy. Si es salvación lo que necesitan, Jesús la suministra de modo suficiente. Nadie tiene que buscar salvación de otra manera. Si es ayuda espiritual lo que necesitan, Jesús es el ayudador. Si es enseñanza lo que necesitan, Jesús es el único maestro verdadero. Él es el único salvador del hombre. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el único mediador, dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, como mediador que Él es, ha provisto reconciliación para los que están separados de Dios. La plenitud para los cristianos habita en Jesús. La obra del Maestro, pues, es conducir a la persona para que encuentre su plenitud en Cristo y únicamente en este. No posee nada ni nadie que dar a su pueblo que no sea nuestro Señor Jesucristo. Cuando las iglesias procuran llenar las necesidades espirituales sin emplear a Jesús como insumo, son iglesias que se han extraviado, hermanos y hermanas. Se han extraviado del único que puede llenar tales necesidades. Se han apartado de Él para acudir a las fuentes que no son aptas. Por eso mi interés de su servidor es predicar la sana doctrina, no desviarme de la doctrina novotestamentaria. Cuando Israel se apartó de Dios para volverse a los ídolos, esto fue lo que Jeremías escribió: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Termino diciendo lo siguiente: fuera de Jesús no hay plenitud, hermanos y hermanas. Fuera de Jesús no hay plenitud. Dentro de Jesús está todo lo que los cristianos necesitan para hacer completa su relación con Dios. El apóstol Pablo puso el cimiento en este pasaje y nos dice en Colosenses 2:10 cuando escribió: vosotros estáis completos en Él. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, llegamos ante tu divina presencia ya para finalizar este estudio, tomando en cuenta que el hermano Julio Pacheco pide la oración por los estudios bíblicos que está tomando en su congregación en el Callao, Perú. Pedimos la ayuda para nuestro hermano Julio Pacheco, un hermano muy entregado a su vida espiritual y de servicio al Señor. Oramos también por la hermana Marina Chávez, de la Iglesia de Cristo Ciudad Pacífica, San Miguel, por su salud de su corazón. Sánalo, Señor. Padre eterno, todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.